Hola, soy Ale Karam, creadora del proyecto de sanación Mi Vida Iluminada. En este espacio, así como en todas mis redes sociales y en todos mis programas, te guío a través de tu proceso de autosanación, compartiéndote herramientas de espiritualidad práctica para que hagas con tu vida magia. Y te doy la bienvenida a tu podcast favorito de sanación, el podcast de Mi Vida Iluminada. Hello, querida comunidad, ¿cómo están? Pues les doy la bienvenida a un episodio más del podcast. Estoy demasiado contenta porque estas semanas han llegado muchísimas personas nuevas al podcast. Algunas se quedan, algunas no. Más si tú estás aquí, si decidiste quedarte, si escuchaste el podcast y llegaste y decidiste quedarte, te doy las gracias y te doy la bienvenida. La verdad es que para mí este es un espacio sagrado por varias razones. Una, porque lo disfruto muchísimo poner este podcast al servicio de todos ustedes. Disfruto muchísimo también, pues, o más bien es un espacio sagrado, porque todo lo que comparto aquí tiene la intención de contribuir en tu vida, de contribuir a que te sientas mejor, a que tomes decisiones, a que te sientas seguro contigo. Y pues bueno, tiene la intención también de expandir un poquito los límites que te ha puesto la mente, ¿no? Esos límites en donde crees que no puedes ir más allá. Y pues bueno, en este espacio quiero invitarte a ver que sí puedes ir más allá. Entonces, te doy las gracias inmensas por estar aquí. Para mis amigos de YouTube, este formato es nuevo. La verdad es que solo iba a grabar audio y después dije como, no me sentía como, ¿cómo decirlo? No me sentía como para grabar en cámara. Porque cuando grabo en cámara pongo una energía como pues más amplia, más, no sé cómo decirlo, o sea, como que le pongo mucha atención a grabar en video. Y esta vez iba a grabar solo el audio y luego dije como no, me voy a grabar grabando el audio y pues bueno, no le voy a hacer caso a la cámara y será un formato nuevo que voy a compartir en YouTube. Entonces pues gracias por su paciencia. Entonces pues nada, les doy la bienvenida. La verdad es que también les quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón el hecho de que estas semanas hemos estado en las listas de Spotify de los más escuchados y la verdad es que eso me parece una cosa impresionante, pues conociendo la cantidad de podcasts que hay, ¿no? O sea, hay millones de podcasts y que Mi Vida Iluminada esté junto a podcasts de personas que tienen millones de seguidores en Instagram y en redes, en YouTube, en TikTok y demás, a mí me parece una locura. O sea, de verdad que se los agradezco inmensamente y pues nada, les doy la bienvenida. Entonces, bueno, antes de entrar en el capítulo del día de hoy les voy a dar un update porque tenía 2 semanas que no teníamos episodio de podcast y les quiero decir por qué. La razón es que, bueno, ya tiene algunas semanas, algunos meses que les he estado contando que todos los programas que yo guiaba en Mi Vida Iluminada decidí dejarlos de guiar. La información ahí sigue, si tú te inscribiste a esos programas sabes que tienes acceso a ellos de por vida, más no los voy a volver a guiar. Y decidí hacer eso porque decidí crear un programa completamente nuevo. Yo lo veía como un programa, más que un programa, como un proceso de sanación en el que estuviera todo lo que he compartido en mis programas, más todo lo nuevo que he aprendido en estos nuevos años. Y que fuera como todo un proceso para preparar el corazón de todas aquellas, el corazón, el alma, la mente, todas aquellas personas que son trabajadoras de la luz y que aún no lo saben. Para todas aquellas personas que vienen y tienen el propósito de contribuir al bienestar del mundo desde su trinchera. Puede ser desde el arte, puede ser desde la sanación, puede ser desde la educación, puede ser desde criar hijos, o sea, desde donde quiera que estén, como para todas aquellas personas que sienten el llamado de hacer algo, que quieren sentir que hacen algo con su vida que es verdaderamente relevante e importante, tanto para ellos como para los demás. Entonces, yo tenía la intención, yo veía este proceso de sanación y decía, es que quiero preparar los corazones de esas personas que
que no se han atrevido a dar el salto, ¿sabes? Que no se han atrevido a dar el salto a ser trabajadores de la luz. Y te digo, no solamente de compartir sanación, sino que tal vez tienes en la mente una idea de tener un emprendimiento que dices, híjole, es que quiero hacer velas o quiero compartir, me encanta la panadería y mi sueño es tener una panadería y que no te has atrevido a dar el salto. Y ahorita te voy a decir por qué eso también es parte de ser trabajador de la luz, aunque no sea desde un lugar de comparto sanación y yo meditaciones y hago yoga, no, o sea, como lo que sea que enciende tu alma, también es poner tu trabajo al servicio de la humanidad. Entonces, yo veía este proceso de sanación para preparar a todas esas almas a dar ese salto, ¿no? Porque me he dado cuenta que la Escuela de mi Vida Iluminada ayuda a muchas personas a dar ese salto, ¿no? A dar ese salto y, por ejemplo, ahorita voy a mandar saludos especiales a Lu, una alumna muy querida que ha tomado varios programas de mi Vida Iluminada y que apenas este año estuvimos en un proceso largo de sanación juntas en unos programas que di. Creo que estuvo en Starting Over, Ilumina tu Vida y Relaciones Iluminadas. O sea, se lo aventó intensivo y me llegó una invitación de ella para su presentación navideña porque va a cantar en un coro. A ver, y ojo, ella no es cantante, ella tiene cualquier otro trabajo y pues se metió a cantar porque le llamó la atención, le gustó y ahora va a tener la presentación con su grupo de villancicos navideños. Y me invitó y me dio tanta alegría, tanta alegría y se los quise compartir porque, a ver, o sea, ella, y es lo que pasa en mi Vida Iluminada, que vienen personas y descubren cosas que encienden su corazón y le dan la prioridad a eso, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poco de eso. Entonces, pues yo veía este proceso como, o este programa nuevo como el proceso que estuviera como mucho más estructurado para llegar a ese punto. Más, todo estaba en la estratosfera, no me había sentado como a aterrizarlo. Y hasta hace como 3 semanas dije, estoy lista y agarré mi computadora, abrí un Excel porque me encanta trabajar en Excel. Mi agenda y todo lo tengo en Excel, la organización del equipo, del team, la tenemos en Excel, el calendario lo tenemos en Excel, todo lo que es de todos los programas está en Excel. Entonces abrí mi Excel. Me puse a aterrizar todo lo que yo quería compartir en ese módulo, en este proceso. Y salió una cosa espectacular. O sea, ya les contaré con más detalles, más, pues en este proceso sí comparto temas de sanación personal, o sea, sí comparto herramientas de autosanación, más también es la primera vez en la vida que voy a compartir herramientas energéticas, en el sentido de cómo te proteges energéticamente, cómo cortas lazos, cómo funciona tu cuerpo energético, cómo estás atrayendo cosas y todo esto. Entonces va a ser como un proceso súper mágico que me tiene muy contenta y entonces lo aterricé en el Excel. Y esto te lo quiero compartir más allá del chismecito. Te lo quiero compartir porque es una reflexión que compartí en el newsletter, que es mi newsletter el que mando cada semana. Y pues bueno, te invito a que te suscribas. Es un newsletter en donde sí doy los anuncios de las cosas que se vienen en mi Vida Iluminada como programas y eso. Anunciamos que ya salió el podcast, por ejemplo. Más también comparto reflexiones. O sea, la verdad es que la riqueza del podcast son las reflexiones que comparto que no llegan ni a Instagram, muchas veces no llegan al podcast tampoco. Y pues bueno, están en el newsletter. Entonces, la semana pasada yo les compartí en el newsletter que cuando estás listo y cuando das el primer paso, el universo te demuestra que siempre te estuvo esperando. O sea, el universo te dice como aquí estaba y entonces todo lo acelera. Y así fue con este programa que todavía no les diré el nombre, ya se los compartiré, ya se los adelantaré. Y bueno, se lo presenté a Nuri. Nuri fue como que increíble, hicimos un calendario de entregas, se lo compartí al equipo que son Marian y Made, hicimos igual un calendario de entregas y entonces hemos estado a toda máquina trabajando en este programa nuevo. O sea, hace 3 semanas no teníamos nada, hoy ya tenemos fecha de lanzamiento, hoy ya tenemos fecha de inicio, ya tenemos fechas de cada módulo, tenemos básicamente todo. O sea, prácticamente yo ya podría sentarme a grabar las clases y hacer los workbooks porque ya está absolutamente todo. Entonces, pues estas semanas mi creatividad ha estado al servicio de este nuevo proceso de sanación
que va a durar aproximadamente 6 meses y va a ser la introducción para quien lo quiera tomar, o sea, para quien quiera continuar en el camino del primer programa que voy a guiar de sanadores energéticos. Entonces, si quieres aprender a hacer sanación energética, este programa es básico que lo tomes. Sí, y luego hay gente que me dice como, no, Ale, es que yo solo quiero ser sanadora energética, o sea, la base de autosanación, esa no la quiero. Y es como, hermana, hermano, entonces no estás lista ni listo para ser sanador energético. Si no sabes sostenerte en tus procesos, muy difícilmente vas a sostener los procesos de los demás. Es más, no vas a poder sostener los procesos de los demás. Entonces, no, pero es que yo ya he tomado 1000 cursos y no sé qué. Está muy bien, más si quieres el sistema mío de Ale Karam y que también va a terminar en enseñarte a guiar sanación de útero si así lo quieres, que es como el nivel 3, como la subespecialidad, necesitas empezar por este programa, ¿ok? Entonces, pues bueno, mi creatividad ha estado al servicio de todo esto y me ha encantado ver, o sea, como algo que retrasé como durante tanto tiempo, en el momento en el que dije, me preparé un café, me senté, todo avanzó de volada. Entonces, pues bueno, cuando me puse a ver, y aquí ya voy a entrar al tema de este episodio, que todo lo que les he contado es tema de este episodio, más bueno, no he tocado el tema teórico, más todo lo que les he contado es tema de este episodio. Cuando cuando empecé a profundizar en este programa, cuando se los compartí a las chicas, cuando se lo compartí a mi equipo, yo les decía, o sea, es que el objetivo de más allá de sanar relaciones, más allá de tener seguridad en ti, más allá de cambiar la relación con tu cuerpo, más allá de manifestar dinero o el trabajo que quieres, tiene que ver totalmente con encontrar tu propósito en la vida, tiene que ver con recordar por qué naciste, tiene que ver con saber y tener la certeza y sentir en cada célula de tu ser que tu vida tiene un propósito, que no estás aquí por casualidad, que no estás aquí porque, pues, ¿no? A mis papás se les chispoteó y pues aquí estoy, ahora tengo que trabajar y pagar impuestos, ¿no? Sino que realmente tu vida tiene un propósito, tu vida tiene una razón de estar aquí y esa razón suma al colectivo, suma a, pues sí, suma al equilibrio del universo. Entonces, pues ahora sí vamos a entrar ya de lleno en materia, en tema teórico. Entonces, pues bueno, el tema de este episodio es el propósito de tu vida, ¿no? Y la pregunta del millón, y que yo me hice miles de veces y me las he vuelto a hacer, no saben la cantidad de veces. Y este año más, o sea, bueno, desde el año pasado y me la he hecho varias veces, que es, ¿cuál es el propósito de mi alma? O sea, ¿cómo sé cuál es el propósito de mi alma? Ale, ¿cómo lo encuentro? O sea, dime el paso a paso. Entonces, mi intención con este episodio es compartirles actividades para que puedan llegar a eso. Más, spoiler, tienen que saber que llegar a identificar el propósito de tu alma es un proceso de prueba y error. Es un proceso que quizá no termina, más bien que no termina, y que el propósito de tu alma, y esto yo ya lo había compartido en otro podcast, que no me acuerdo cómo se llama, seguramente algo también de propósito del alma, que según yo lo busqué en mis episodios por el título, y no se llama así, no sé en cuál sea la verdad, que yo les decía que el propósito de tu alma puede cambiar, ¿sabes? O sea, el propósito de tu alma no es algo que esté fijo. Por ejemplo, y ahorita me voy a detener, o sea, ahorita te voy a dar más como herramientas para que puedas identificar el propósito de tu alma. Más, te voy a dar un ejemplo. Puede que de inicio el propósito de mi alma sea sanarme, ¿no? Sanar, confiar en mí, reconocerme, sentirme orgullosa de quién soy, y después ese propósito puede transformarse a compartir con los demás pues las herramientas que me han ayudado, ¿no? Y después ese propósito se puede transformar en que, puta, es que ya soy mamá, entonces pues ahora mi propósito del alma es criar y criar y educar a un hijo, ¿no? Y darle como las herramientas y ser su contención y ser su, pues sí, como su lugar seguro. Y aquí entra como mucho y si eres mamá, pues esto es para ti, o si eres papá, entra como mucho esta pelea de decir, es que Ale,
mi propósito del alma es mi proyecto de comunicación interespecies, pero ya soy mamá y entonces no me da la vida ser mamá y tener el proyecto y entonces siento que me estoy traicionando y es como, ojo, o sea, sí, los dos pueden ser los propósitos de tu alma, pero ahorita hay prioridades y la prioridad son tus hijos. Cuando tus hijos crezcan, puedes regresar a ese propósito o puedes cambiarlo. No es que te estés traicionando, es que tu alma está ejerciendo lo que tiene que hacer para el otro propósito que eligió, que es la tarea sagrada de ser madre, ¿no? Entonces, tu propósito puede cambiar, puede que después digas, ¿sabes qué? Mis hijos ya crecieron y me doy cuenta que ahora el propósito de mi alma es, como te decía, tener una panadería, ¿no? O sea, hornear pan. Maravilloso, ¿sabes? Entonces, el propósito de tu alma, para empezar, es algo que cambia y es algo que puede cambiar y es una vez que tienes la respuesta, puedes volverte a hacer la pregunta las veces que sean necesarias. Y ahorita te voy a decir cómo identificar que estás teniendo la respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? La respuesta de tu corazón, ¿ok? Entonces, yo te puedo decir que cualquiera que sea la actividad a través de la cual se manifiesta el propósito de tu alma, el propósito de tu alma es recordar, o sea, meramente recordar. ¿Pero recordar qué? Recordar que eres un ser divino, recordar que eres un ser que viene del amor, que va de regreso al amor, un ser que en su esencia más, esto va a ser un pleonasmo, pero en su esencia más esencial es amor, ¿no? Recordar que tienes el poder, que al ser un ser que viene de la divinidad, que en el cual habita la divinidad, recordar que tienes el poder de crear y elegir lo que sea que quieras en esta vida. Y ahorita todo lo que te estoy diciendo te lo voy a desmenuzar, ¿ok? Entonces, recordar también, y este es uno de los propósitos que me he estado, o sea, con el cual he estado como resonando mucho, porque he tenido como varias iluminaciones en este proceso de crear este nuevo proceso de sanación. Recordar que eres único en el mundo. En el mundo espiritual nos dicen y aprendemos que lo que te acabo de decir, ¿no? Que venimos del amor. Y entonces al venir del amor, pues todos somos iguales. Ninguno es más ni ninguno es menos. Eso me queda muy claro. Pero al ir por la vida expresando que todos somos iguales, entonces queda como este espacio para decir, es que entonces no tengo nada especial que ofrecer. Nuestra mente ha engrandecido y los medios y la sociedad en la que vivimos nos ha llevado a engrandecer como ciertas actividades, ¿no? Es como, por ejemplo, si hablas de innovación, piensas en un Steve Jobs, ¿no? Y entonces dices, puta, ¿yo cómo voy a ser innovador? Necesitaría crear como una Mac, ¿no? O sea, el verdadero innovador es Steve Jobs. Entonces engrandecemos estas personalidades que han creado cosas únicas en el mundo, que son muy masivas y son como demasiado apantallantes para nuestra mente. Y no nos damos cuenta, o sea, parte de nuestro propósito es recordar que tú también eres único y que tú también eres especial y que tú también tienes algo único que ofrecer al mundo. Y ojo, o sea, esto está sonando como un poco, quizá un poco trillado, un poco como, pues sí, o sea, como sin profundidad, como ajá, ¿y qué más? Quiero decirte que parte de tu propósito es identificar el don que te hace tan especial, identificar aquello único en el mundo que tienes para ofrecer. Y me voy a poner de ejemplo, y esto es algo que yo he trabajado pues este último año, que yo me sentía súper genérica, o sea, de verdad, yo veía todo lo que pasaba en mi vida iluminada y decía como, ay, qué bonito que tengan esa transformación, y sí, mi escuela es muy grandiosa, más había gente que me decía, Ale, ¿y tú cómo te diste cuenta de tu don? Y yo, ¿don? ¿Cuál don? Yo no tengo ningún don. Lo que yo hago lo podría hacer cualquiera. Y parte de mi trabajo, parte de mi propósito de vida ha sido reconocer mi don. Reconocer que la forma en la que yo tengo de sanar no la tiene nadie más. Reconocer que mi voz, reconocer que la forma en la que veo el mundo, la forma en la que recibo información de mi intuición, de Dios, si lo quieres llamar, del universo, la forma en la que estoy conectada con mi corazón es única.
y la forma en la que tengo de traducir todo este conocimiento y compartírselo a ustedes es único. Que la forma en la que yo guío meditaciones, así vengan personas y copien o hagan exactamente la misma meditación que yo hago, por ejemplo, en sanación de útero, es única. Y por esa razón, las personas conmigo tienen un resultado tan maravilloso, ¿no? Entonces, parte de tu propósito es recordar y reconocer que sí puede que todo el mundo ahorita esté haciendo pan de masa madre. Y ahorita voy a hablar del pan porque eso es algo que me ha estado llamando muchísimo. Mi sueño es tener una panadería, otro de mis sueños, y tener una florería. Pero el de la florería sí es un sueño frustrado porque soy alérgica al polen, entonces no puedo tener florería. Entonces, supongamos la florería, ¿no? Hay millones de florerías en el mundo, pero ¿qué crees? Que nadie es capaz de armar un ramo de flores como tú lo haces, de identificar los colores, las mezclas de flores, de identificar la forma en la que haces el moño. Así las personas, así haya alguien que esté haciendo exactamente lo mismo, nadie tiene la misma forma de llevar su negocio, de hablar con los clientes y de todo esto. Y pues bueno, estoy hablando a un nivel más superficial. Esta es la autenticidad que realmente te conecta con las personas. O sea, y esto es como para todas aquellas personas que tienen miedo del copycat. Y si tú eres un copycat, también esto es para ti. A ver, o sea, yo he tenido en mi historia varias personas que me han copiado y que se han robado mi trabajo, o sea, que realmente van, y incluso mi historia personal, o sea, si yo llego y te cuento, parte de mi historia ha sido algún pasaje, por ejemplo, como pues la relación con mi papá, mi nana y la forma en la que crecí, tuve una amiga, que ya no es mi amiga, que se robó eso, iba y lo replicaba, y que las palabras que yo decía en los círculos de sanación, iba y las decía, y lo que yo guiaba en los círculos de sanación, ella iba y lo hacía, ¿no? Y esto no conecta con la gente, esto no conecta, esto no se siente auténtico, o sea, hay algo en el corazón de las personas que dice como, no me está mostrando su naturaleza. Y a mí al principio esto me causaba mucho enojo, más ya después dije como qué pesar, o sea, de verdad deseo que todas estas personas que hacen copycat y que, a ver, o sea, también me las he cachado en los círculos de sanación de útero haciendo copycat porque han sido muy evidentes, invitarles a descubrir su propia medicina, ¿sabes? O sea, porque lo que tienes que aportar al mundo no es lo mismo que hace Alejandra Karam o que hace Dani Schultz o que hace Sofía Alba o que hace Haro Healing. No. O sea, lo que tú tienes que aportar al mundo es tu propia medicina, tu propia luz. Entonces, pues espero que te des la oportunidad de descubrir esa luz. Y aquí te voy a decir un poquito cómo hacerlo. Entonces, con todo esto que te digo, por ahí puede llegar la teoría de decir, ok, o más bien la pregunta de, ¿solo basta la teoría? Ok, Ale, ya me dijiste que mi propósito es recordar, ya me dijiste que mi propósito es darme cuenta que soy un ser divino, ya me dijiste que mi propósito es reconocer mi don, reconocer que soy única, o único, pero ¿cómo descubro mi don? ¿No? ¿Cómo me doy cuenta que soy única, único en el mundo si tengo un trabajo de oficina súper aburrido que... O sea, y en el que veo a muchas personas que hacen exactamente lo mismo que yo y que son súper buenas o buenos haciendo lo que hacen y que yo me siento como, pues, genérico, ¿no? O sea, siento que soy la misma persona, o sea, entiendo lo que me estás diciendo, la teoría suena espectacular, pero ¿cómo lo aterrizo a mi vida? Entonces, vamos paso a paso. Déjame, le doy un trago a mi electrolit. ¿Y por qué estoy tomando electrolit? Es que yo tengo la creencia de que si ves a alguien tomando electrolit es porque está crudo o porque se desveló. Y yo estoy tomando electrolit y esto no es un anuncio pagado porque hoy corrí y mi nutrióloga me dejó tomar electrolitos cuando corro. Y tengo mis electrolitos en pastilla porque el electrolit tiene mucho azúcar, pero se me acabaron. Entonces, pues esto es lo que tenía a la mano y me sentía como un poquito cansada hoy. Y pues bueno, estoy tomando electrolit. Entonces, requerimos recordar. Eso es parte de nuestra misión de vida. Ale, ¿por qué requerimos recordar? Y vamos desde el inicio de los tiempos. El mundo nos ha puesto muchas trabas para olvidar, ¿no? Para olvidar y para distraernos de lo divino que existe en nosotros.
¿Por qué razón? Pues puede haber muchas razones, te puedes poner tan conspiranoico como quieras, más yo tengo la creencia de que si todas las personas o si la humanidad recuerda en el individual, si como individuos recordamos que tenemos el poder de elegir sobre nuestra vida, de no vivir con miedo, de que podemos crear la realidad que nosotros queramos, entonces habría muchas instituciones que se dedican a vivir del miedo, que pues no sobrevivirían, ¿no? Que no existirían más. Y pues que a esas instituciones les conviene que vivamos del miedo, les conviene que vivamos con FOMO, les conviene que vivamos anhelando la vida de alguien más, ¿no? Y pues bueno, se me vienen aquí a la mente muchas instituciones que no voy a mencionar. Más, pues ha sido como todo un entramado y todo un tejido, una construcción de la sociedad enfocada en que los seres humanos estemos mirando hacia afuera todo el tiempo, que estemos mirando lo que tiene el vecino, que estemos mirando las cualidades que tienen los demás, que estemos mirando pues la vida que tienen los demás para que nosotros digamos como wow, yo quiero eso, y entonces crear esta cultura de aspiración que no tiene nada de malo, y esto te lo cuento en el último episodio, de eso sí me acuerdo, no tiene nada de malo querer más, no tiene nada de malo querer expandirte, no tiene nada de malo querer manifestar otras cosas, simplemente es el enfoque desde el que lo hacemos. ¿Y cuál es el enfoque en el que, o sea, cuál es la trampa en la que hemos caído? Creer que cuando tengamos ese viaje, o cuando tengamos esos títulos, o cuando tengamos esa casa o esos ingresos vamos a ser felices, que cuando tengamos ese cuerpo nos vamos a sentir suficientes, que cuando tengamos esa pareja nos vamos a sentir amados, ¿no? Esa es la gran trampa. Y lo que requerimos recordar es que no necesitamos ni la casa, ni los ingresos, ni la pareja, ni el cuerpo para ser dignos de amor. Y aquí entra el tema del merecimiento, o sea, y que sí quiero hablar un poco del merecimiento, es como, a ver, no merecemos nada. ¿Y a qué me refiero con no merecemos nada? En el sentido, no tenemos que merecer nada más bien. ¿A qué me refiero con esto? Que el merecimiento es, como ya hice esto, entonces me merezco un premio. Es como, justamente como, el merecimiento es la parte contraria al castigo, ¿no? Entonces, no la parte contraria, sino más bien es como la consecuencia de mis actos. Es la consecuencia de algo que hice, algo que pensé, algo que sentí. Entonces, cuando digo como, ay, merezco ser amada, es como decir, híjole, es que he tenido que juntar todos estos créditos para recibir, para ser digna de ser amada. Y entonces, y ojo, yo estuve usando mucho tiempo la palabra de merezco esto y después me di cuenta y dije, no, es que no merezco, es que ya soy amada, es que ya soy suficiente, es que ya soy magnífica, ya soy brillante, ¿no? Entonces, requerimos recordar. Parte de nuestro propósito es recordar que no mereces, que no necesitas hacer nada para merecer nada, que ya eres. O sea, que así te hables pésimo, que así te hayas puesto una borrachera ayer horrorosa, que así, pues, el día de hoy seas tu peor enemiga, ya eres amada. Así el día de hoy no hayas pagado tus tarjetas, estén hasta el tope y sigas gastando, ya eres abundante, ¿sabes? O sea, ya en tu esencia estás ser abundante, solo requieres recordarlo. Y no te lo digo como, ay, ya soy abundante, voy y gasto irresponsablemente. No, es como que ya eres abundante, aunque tengas ciertas circunstancias, que ya eres magnífica, magnífico, aunque tengas ciertas circunstancias. Entonces, lo que te decía, nos pasamos la vida buscando todo lo externo, ¿no? El reconocimiento, el éxito y la validación externa. Eso es como, y lo que ha acelerado también las redes sociales, ¿no? O sea, como, híjole, quiero mostrar todo lo que he logrado. Y eso no tiene nada de malo, o sea, de verdad no tiene nada de malo, siempre y cuando lo hagamos desde el sentido de me siento orgullosa de mí. Y si nadie le da like y si nadie lo ve, no me importa. Y desde el sentido de quiero inspirar en lugar de quiero causar envidia. Y también del otro lado es como, ay, qué padre que logró esto desde el lugar de la inspiración y no desde la comparación. Entonces,
requerimos recordar y requerimos sentirlo en cada célula de nuestro cuerpo. Y esto es un ejercicio diario. O sea, esto es un ejercicio de enseñarle a nuestra mente a pensar de cierta manera, de que nuestra mente, no sé si desaprender, porque no sé si algún día se desaprende a pensar mal de uno mismo cuando ya lo tenemos tan arraigado, más sí de poderle dar la vuelta a eso, ¿sabes? Sí poder decir como, hey, no quiero ser injusta conmigo, no voy a ser injusta conmigo y me reconozco esto, ¿no? Entonces, aquí escribí en mi guión, porque deben de saber que para cada podcast escribo una guía de tópicos. Según yo es una guía de tópicos y esta guía de tópicos se transformó a escribir cada palabra que quiero decir en este podcast. Entonces, a veces medio leo y a veces no, pero a veces pongo reflexiones que sí les quiero compartir. Entonces, en este punto les quiero compartir una reflexión que puse. Buscamos la validación, el reconocimiento de los demás, por ejemplo, de tu jefe, por ejemplo, de tu pareja, por ejemplo, de tus papás. ¿Cómo nos va a reconocer alguien que no se reconoce a sí mismo? Que no se reconoce a sí mismo como divinidad, que no se reconoce a sí mismo como un ser único, porque créeme que las personas que han hecho el trabajo, y me voy a incluir, no quiero decir que ya sea un trabajo terminado, porque en lo más mínimo, más creo que estoy dando pasos muy firmes en este propósito, las personas que nos reconocemos, que hemos trabajado en reconocernos, podemos reconocer en los demás sus dones, podemos reconocer en los demás pues sí, o sea, podemos reconocer en los demás su capacidad, su divinidad, y podemos reconocer en los demás que todas las oportunidades que tenemos nosotros también las tienen ellos, y que tienen sus propias oportunidades, y que sus oportunidades jamás te van a quitar las tuyas. ¿A qué me refiero? Que dejas de competir. O sea, deja de existir este sentimiento de competencia y al contrario se convierte en una alegría muy genuina. Entonces, ¿cómo quieres que tu jefe te reconozca si es una persona que no se reconoce a sí mismo? Es una persona. ¿Y cómo saber que no se reconoce a sí mismo? Porque vive desde el miedo. Vive desde el miedo. En el capítulo anterior te comparto un poco cómo identificar actitudes de miedo y actitudes de amor, ¿vale? Entonces, vamos por la segunda parte de tu propósito de vida, ¿no? Ya te dije como, ok, estamos llenos de estímulos externos que nos hacen creer que todo lo que nosotros somos nos los va a dar lo que tenemos, ¿no? Y es como, no, a ver, tú ya eres amado, tú ya eres abundante, tú ya eres suficiente, tengas o no la casa, los viajes, el dinero, o sea, tu cuenta de banco puede estar en ceros y tú eres abundante, ¿ok? Y te voy a dejar de tarea que identifiques lo que sea que sientas en este momento de carencia, que digas, híjole, es que no me siento amada, no me siento reconocida, no me siento abundante, que identifiques 10 formas en las cuales ya eres abundante, que te reconozcas en 10 cosas y que identifiques 10 actitudes, que identifiques 10 situaciones que te recuerden que eres inmensamente amada o amado, que ya estás siendo amado, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte, o sea, recordar que nada externo tiene que pasar para cambiar lo que ya eres, ¿ok? Entonces, lo que te decía, eso es un trabajo, pues, que requiere ciertas prácticas que ahorita te voy a compartir, que requiere ciertos recordatorios diarios. Pues bueno, y es un camino diario, no es algo que se termine, ¿sabes? Y antes de pasar al siguiente punto, voy a ponerte aquí un ejemplo muy personal. Para compartirte que no es algo que dices, ay, es que ya tengo trabajado. Y si estás en el camino de sanación y en el camino espiritual, te invito a que cada que digas, es que eso ya lo tengo súper trabajado, súper sanado, que pienses en lo contrario y digas, ok, o sea, eso es un escudo que pone tu mente para no ir más profundo. Y si lo está poniendo es porque si vas más profundo, uno va a doler, más te va a dar una libertad brutal. Entonces, no es que yo ya tengo súper trabajado, recordar, o sea, yo ya soy de que súper merecedora, ¿no? Es como, no, regresémonos y haz una pregunta y sé muy honesto contigo y di, ¿de qué manera no me siento merecedora o merecedor de tal? ¿O de qué manera no me estoy reconociendo? ¿Va? Entonces, yo me puedo reconocer en este momento lo que te decía, el tema de mi don, ¿no? O sea, puedo reconocer mi don, puedo reconocer, pues,
que soy única, o sea, que mi autenticidad también es magnética, o sea, puedo reconocer que las personas conectan con quién soy, ¿no? Con mi sentido del humor, con la forma en la que expreso las cosas, con la forma en la que veo la vida. Y puedo reconocer que eso es un don, ¿va? Y me siento muy orgullosa de ese don y me siento muy satisfecha y me siento muy orgullosa en este momento de lo que es mi vida iluminada y de lo que he creado, ¿no? O sea, de lo que he trabajado para llegar a donde estoy. Más, aquí viene, o sea, eso por parte de carrera, 10 de 10, ¿no? Bueno, no, digamos 8 de 10, ¿no? Porque todavía por ahí hay algunos temillas. Ahora, empecé a correr hace unos meses, específicamente en julio. Empecé a correr, me parece, a finales de julio, tal vez, mediados de julio. Y, pues bueno, empecé a correr a ver si me gustaba, me gustó. Y hoy estoy entrenando con mi coach, con Ara, que si quieres empezar a correr, te la dejo, se llama Araíz Corre. Y bueno, me deja mis entrenamientos y bla. Y miren, cuando yo corro en cinta, o sea, cuando corro en caminadora, la paso espectacular. O sea, ni siento mi entrenamiento. Pero cuando salgo al parque, amigas y amigos, me muero. O sea, se los juro que digo, Dios mío, y la intención es que yo a final de año corra una carrera, ¿no? Una carrera de 12 kilómetros, lo cual es bastante retador. Y para mí es como, puta, o sea, no veo la forma de la que yo corra una carrera si no puedo correr ni 3 kilómetros seguidos en el parque porque la paso muy mal, ¿no? Y entonces, pues, iba con, o sea, yo empecé como, puta, es que soy malísima corredora. Así como no, neta no la voy a armar, o sea, no la voy a armar, soy malísima, no sé qué. Y esta semana tuve junta con ella, o sea, tuvimos una reunión para ver pues cómo iba, me ajustó ahí algunas mediciones, me coachó en ciertas cosas, me pasó tips y demás. Y me decía, Ale, es que estás corriendo 30 kilómetros a la semana y eso es mucho. Y yo, ¿qué? ¿30 kilómetros? Yo, no manches, o sea, yo cuando empecé a correr decía, bueno, si corro 5 kilómetros a la semana, 7 kilómetros, pues ya estaría súper chido, ¿no? O sea, realmente, y ahorita que me esté diciendo, corres 30 kilómetros a la semana, fue como un balde de agua fría en decir, hermana, no te estás reconociendo, o sea, hace 6 meses si me hubieras dicho que iba a estar corriendo 30 kilómetros a la semana, no te hubiera creído, me hubiera muerto de risa, hubiera dicho, no, o sea, es que jamás, porque a mí, en teoría, no me gustaba correr. Entonces, es esta parte de decir como reconócete el lugar en el que estás, recuerda, y aquí entra otra vez mi propósito de vida, mi propósito del alma, que es recordar que mi cuerpo es fuerte, recordar que mis piernas son capaces, mi capacidad pulmonar está preparada para correr y que se sigue preparando. Y en esta reunión que tuvimos me enseñó un gráfico bastante interesante en donde se veía como la fatiga que yo tenía en cada entrenamiento y el rendimiento. Y estuvo increíble ver cómo, o sea, como que al principio el rendimiento era chiquito y la fatiga era gigantesca, ¿no? Y ahorita, aunque la fatiga sigue estando alta, el rendimiento, o sea, ya la brecha entre el rendimiento y la fatiga es menos o sea, es la mitad de cómo empecé. Entonces es como precisamente ver y decir, a ver, o sea, en este momento obviamente pues está siendo muy incómodo porque es algo nuevo, más estás avanzando y lo estás haciendo increíble. Entonces hoy que bajé a correr fue así, recordar eso y decir como lo estoy haciendo muy bien, ¿sabes? O sea, sí, lo estoy haciendo muy bien. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando paramos y nos reconocemos, estamos aplicando o estamos ejerciendo nuestro propósito de vida, ¿sabes? Nuestro propósito del alma, que es recordar. Entonces, la segunda parte de tu propósito de vida, que es recordar que eres amor, que vienes del amor y que vas de regreso al amor. Ale, esto suena súper romántico, ¿cómo lo hago? ¿No? Igual te invito a que escuches el episodio de la semana pasada, no es de la semana pasada, el último episodio, que no me acuerdo cómo se llama, más hablo precisamente de actitudes que elegimos desde el amor, o sea, las actitudes que vienen desde el amor y las actitudes que vienen desde el miedo. Entonces, recordar que soy amor. ¿Cómo me recuerdo que soy amor? Volteándome a ver. O sea, ahora sí que voy a sonar súper, no te preocupes, te voy a dar herramientas, más
voy a sonar súper frase de Instagram o de Facebook o de violín que te manda tu tía en el WhatsApp. Y es como la respuesta está en tu interior, ¿no? O sea, ¿cómo me recuerdo que soy amor? Y es, ¿cómo vas a enamorarte de algo si no eres capaz de ver la belleza de ese algo, ¿no? ¿Cómo puedes enamorarte o cómo puedes amar a alguien si no reconoces sus virtudes? Si no reconoces, pues, y lo voy a poner en una persona, ¿no? O quizá en una mascota. Si no reconoces o si no, ¿cómo puedes amar a una persona si no sientes que está para ti? ¿Sabes? O sea, piensa en las personas que amas profundamente y son personas que sabes que están para ti. Son personas con quienes te la pasas bien. Son personas que te hacen reír quizá. Son personas que te cuidan. Son personas que te consienten. Son personas que son consideradas contigo. Y entonces las amas profundamente. Entonces, ¿cómo puedes ver el amor que existe en ti si no has volteado a ver todo lo que podría enamorarte de ti? ¿Sabes? Entonces, te lo voy a barajar más despacio. Estamos tan acostumbrados a mirar afuera que no vemos nuestras virtudes, que no reconocemos nuestras virtudes, que no reconocemos lo que hemos avanzado en la vida, que no reconocemos lo que hemos desarrollado. Y entonces es muy difícil sentir amor por nosotros, ¿no? O sea, puedes decir como sí me amo, pero no lo sientes. ¿Por qué? Porque, o sea, dices sí me amo y te pones una mascarilla, más no sientes o no integras en cada célula de tu ser de decir, me amo y reconozco tal virtud, y me amo y reconozco tal error, y sé que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, y sé que está bien, ¿va? Entonces, en este punto, parte de tu propósito de vida es conocerte a profundidad. ¿Y cómo nos vamos a conocer si no miramos hacia adentro? A mí, una de las herramientas, y se los he compartido mucho en este podcast, una de las herramientas que me han ayudado brutalmente a conocerme, que me han ayudado a, pues sí, a conocerme, a escucharme, a cuestionarme, a decir como, ¿y esto me gusta? O a ver, me encantaría intentar esto, otro y bla, es la escritura. O sea, sentarme a escribir todos los días y, a ver, ojo, hay periodos que no lo hago, ¿no? O sea, hay periodos, por ejemplo, ahorita que he estado tan creativa, no me he sentado a escribir, o sea, como que voy y ejecuto, ¿no? Porque ya tuve como un periodo de gestación de eso y hoy otra vez me senté a escribir, ¿no? Y estoy decidida a hacerlo como otra vez, pues en estos siguientes días. La escritura es una herramienta de autoconocimiento. Óyale, pero ¿qué escribo? Escribe cómo te sientes, escribe me enojé con fulanito, ¿por qué me enojé con fulanito? ¿Por qué me hizo sentir así? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así? ¿Cómo me gustaría sentirme? O tengo ganas de explorar esta nueva actividad, pero hice esta nueva actividad y no me gustó porque o es muy retador para mí porque todo este tipo de cosas. El autoconocimiento es, y ahora entiendo estas frases que dicen que nunca terminamos de conocernos. Y es que es la verdad, o sea, realmente, por ejemplo, para mí yo ahorita estoy conociendo una versión mía que yo no conocía, ¿no? Que es la versión runner, la versión que dice, no me voy a desvelar porque mañana me levanto temprano a correr, ¿no? O sea, esta persona yo juré que nunca iba a ser y ya la estoy conociendo. Estoy conociendo a la persona que le encanta dibujar, ¿no? Y que se pone como una actividad, o sea, que ya no es como, que sí es un hobby, pero también ya es un compromiso y es una disciplina. Ponerme todos los días, aunque sea media hora, a dibujar. Y entonces, parte de tu propósito de vida es conocerte, conocer tus virtudes, identificarlas, identificar qué te gusta, identificar qué te genera gozo por el simple hecho de gozar, ¿no? Por el simple hecho de sentir gozo. Entonces, ¿qué actitudes o qué actividades, ¿cómo se llama? Déjenme ver si no me he saltado nada de lo que les he querido decir. Ya. ¿Cómo saber que
o cómo explorar esta parte de autoconocimiento. Lo que te decía es mucha experimentación, es mucha prueba y error. Quizá tu alma, y luego hay personas que me escriben en Instagram y me dicen, Ale, no sé, por ejemplo, yo soy maestra, ¿no? ¿Y qué crees? Que me está llamando muchísimo la atención meterme a una clase de costura. ¿Tú qué opinas? ¿Me meto? Y es como, por supuesto que sí, métete, experimenta. Oye, pero ¿y luego qué voy a hacer con eso? Pues no sé, ¿sabes? Tal vez no te lo puedo decir yo, ¿no? O sea, tal vez vas a descubrir un hobby o algo que te va a amar o algo que va a darle un giro a tu carrera completamente, ¿no? O sea, no sé. Y simplemente, o sea, y aquí quiero hacer como una pausa, porque a ver, muchas veces es como, me quiero meter a prender velas, pero, y quizá me pongo a vender velas. Y aquí hay una parte bien interesante y que te quiero decir y que te quiero dejar bien claro, que hay que dividir, o sea, hay que normalizar que las actividades que te generan gozo no tienen por qué monetizarse, ¿sabes? O sea, vivimos en un mundo en el que es como, ay, dibujas, pues vende tus dibujos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mis dibujos ni me interesa venderlos. Digo, tal vez en un futuro, no lo sé, pero en este presente no me interesa venderlos. Lo hago porque me encanta, porque lo disfruto demasiado. ¿Y qué estoy haciendo con mis dibujos? Los estoy regalando. O sea, realmente me quedé pensando y dije, no me he quedado ningún dibujo. A ver, tampoco es como que haya terminado todos. Estoy en proceso de terminarlos más. Para mí, los dibujos que estoy haciendo ya tienen dueño y no soy yo, ¿no? O sea, el único dibujo que me quiero quedar básicamente es mi autorretrato. De ahí en fuera, los regalo. Y óyale, y pues sí, o sea, desde el último año y medio he pagado pues muchos miles de pesos por mis clases de dibujo, más no me... O sea, la retribución que me dan esas clases y el material, que pues bueno, tampoco es material barato y todo esto, pues es gozo. Meramente gozo. Entonces, normaliza que las actividades que te dan gozo no tienes por qué monetizarlas. Oye, es que sabes que a mí me encanta, otra vez voy a poner el ejemplo del pan, hacer pan de masa madre. Maravilloso. O sea, no tienes que monetizarlo, ¿sabes? O sea, pues, si quieres monetizarlo está maravilloso, está increíble, mas no tienes que hacerlo. Puedes hacerlo por el simple hecho de sentir gozo. Y aquí les voy a contar de una amiguita. Esta amiguita se llama Mary y la conocí en el retiro de surf al que fui con mi novio Isra hace año y medio, casi 2, en Ecuador, en donde iban como puras, éramos los únicos mexicanos, todas las demás personas eran europeas y pues bueno, casi todas las chicas eran españolas. Mary es una chica madrileña divina máxima y en ese entonces, cuando estábamos en el retiro, estaba teniendo como una crisis de carrera, ¿no? O sea, ella es veterinaria y terminó como que renunció a su trabajo en una clínica veterinaria y pues bueno, platicando, la verdad es que no me acuerdo muy bien de la conversación, amigas y amigos, pero el punto es que en esa conversación yo le dije que para mí practicar Ashtanga Yoga me había dado muchísima estructura, me había dado muchísima, pues sí, como estructura y me había dado mucha fortaleza para atravesar la pérdida de mi gato, ¿no? O sea, que si yo sin el Ashtanga y sin terapia, neta, me hubiera vuelto loca. Y entonces le dije, te sugiero que hagas Ashtanga, o sea, de verdad que te va a cambiar muy cañón el sentido de todo lo que... De todo lo que estás viviendo y te va a dar claridad mental, ¿no? No me acuerdo qué más platicamos, el punto es que a los meses me escribe y me dice como, Ale, la conversación que tuvimos ese día, porque aparte íbamos como en un trayecto, ese día que íbamos pues en el transporte, en el camioncito, me cambió la perspectiva de muchas cosas, me ayudó muchísimo. Y yo así como, madres, ¿yo qué le dije? O sea, de verdad no me acordaba qué le había dicho, solo me acordaba de la Ashtanga. Y me dijo, empecé a practicar Ashtanga y me está gustando mucho, gracias. Y el punto es que se metió cañón a la Ashtanga, ¿no? O sea, de ella ya es más Ashtangui que yo. O sea, yo ahorita no estoy practicando tanto yoga y ella está de que clavadísima. Y queríamos irnos a conocer al gurú, que por cierto, el guruji de la Ashtanga, el líder espiritual de Ashtanga, trascendió esta semana. Es algo que me dejó muy en shock. Tenía muchas ganas de conocerlo, porque siento que es uno de los pocos gurús que no tiene escándalos de abuso. Es uno de los pocos gurús que ha sido como, que es muy amado, pero muy amado no desde la idolatría de la personalidad, ¿sabes? Sino como que amado desde el ser humano, desde el lugar de decir, güey, era un ser humano súper chido, ¿no? O sea,
no como esta parte endiosada, sino como que era un gran ser humano. Entonces, pues bueno, ¿por qué les estaba contando esto? Porque esta semana nos escribimos y me dijo como teníamos ella y yo el plan de ir en algún momento a la India a practicar con Guruji y entonces Ashtanga, bueno, el estilo Mysore. Y entonces me escribe esta semana y me dice como no manches, viste que se murió el gurú y yo ya sé, no manches, o sea, las dos en shock y así. Y entonces le pregunté, empezamos a platicar y yo, ¿y cómo estás, Mary? No sé qué, y me dice, ¿qué crees que estoy? Porque aparte a ella también le encanta bucear. Entonces, ya estoy llegando al punto que te quiero contar de ella. Me dice, estoy dando clases de yoga a personas que bucean para ayudarles con la respiración. O sea, conectó dos pasiones, conectó dos cosas que le dan muchísimo gozo, que es el buceo, y ella se va a bucear de que con tiburones y a lugares súper, súper exóticos, así hace unos trips de buceo como muy intensos, ¿no? Y entonces conectó estas dos cosas que le dan muchísimo gozo y está explorando su carrera desde otro lugar también que le da muchísimo gozo. Y entonces, pues me dio demasiado gusto porque dije como, está muy cañón cómo pudiste conectar esto, ¿no? O sea, esto que al parecer no tenía nada que ver, ¿no? O que podían quedarse como en hobbies y hoy está viviendo uno de sus propósitos del alma, ¿no? Que es darle espacio a sentir gozo, darle espacio a expandir ese gozo y yo les apuesto que muchas de las personas que están ahorita con Mary tomando clases de yoga van a empezar un trip súper profundo de indagar en sus propios propósitos de vida, ya sea que tengan que ver con el buceo o con el yoga o con algo completamente diferente. Entonces, este es uno de los puntos a los que quiero llegar, que cuando tú conectas con el propósito de tu alma, que es aquello que te da gozo, o sea, aquello que dices, podría hacer esto, y ahorita voy a llegar a ese punto, podría hacer esto sin que me pagaran por el mero hecho de disfrutarlo. Entonces, en ese momento, la luz que se enciende en ti ilumina el mundo. Y entonces puedes inspirar a los demás o estás inspirando a los demás, estás abriendo, creando una onda expansiva de luz para que las personas a tu alrededor vayan y exploren su propio propósito de vida. O sea, a ver, no tienes que convertirte en una maestra o en un maestro que comparte sanación o que tiene un podcast o que bla, ¿sabes? O sea, con tu simple ejemplo estás encendiendo corazones, con tu simple ejemplo estás encendiendo luces que dicen, ¿sabes qué? Es posible hacer esto, es posible vivir por el simple hecho o hacer esto por el simple hecho de tener gozo, de sentir gozo. Entonces, pues bueno, este camino hacia tu propósito de reconocer el gozo y demás es un camino de prueba y error, ¿sabes? O sea, yo me he metido a muchísimos cursos. Por ejemplo, tomé hace casi 3 años este curso de cerámica, que me gustó mucho el curso de cerámica, pero encontré más gozo dibujando, ¿sabes? Entonces es como, ¿perdí mi dinero? No, por supuesto que no, la pasé espectacular, conocí gente increíble, hice cosas bien lindas para mi casa, lo disfruté muchísimo, más me quedo con el dibujo, ¿sabes? Y quizá después explore otra cosa y diga como, me quedo con eso. Por ejemplo, tomé hace muchísimos años, fue de mis primeras certificaciones, una certificación de yoga aérea, ¿no? Compré mi columpio, nunca lo usé, nunca lo colgué en mi casa, se lo regalé a mi maravillosa terapeuta Livier, que Livi, te mando un abrazo, te mando un saludo. Y nunca volví a practicar yoga aérea. ¿Pasó algo? No, nada, ¿sabes? O sea, es como que la pasé espectacular, conocí gente increíble, aprendí muchísimo. Ready. Entonces, se trata de explorar, se trata de ver qué conecta más contigo y también volviendo a lo que te dije al principio, ¿no? Que tu misión de vida, el propósito de tu alma puede ir cambiando, puede que en algún momento, por ejemplo, ahorita que estoy practicando Ashtanga y estoy corriendo, en algún momento la Ashtanga me ayudó muchísimo para eso que estaba viviendo en ese momento. En este momento siento que el running me está ayudando todo, o sea, en otros aspectos. Entonces, es que el propósito de mi vida en ese momento era hacer Ashtanga. Sí, en este momento el propósito que me está moviendo es correr, ¿no? Entonces, y hacer pilates. Entonces, pues es algo que se va moviendo, ¿vale? Entonces, déjenme ver que no se me esté pasando a decirles nada.
Listo, aquí viene la otra parte de tu propósito de vida. Recuerda que eres un ser divino que puede crear y elegir la vida que quieres. Y esto me parece importantísimo y es una parte fundamental de tu propósito del alma. ¿Por qué? Porque es recordar que todo lo que sucede en tu vida y todo lo que no sucede es por ti. Yo ahorita estoy teniendo un aprendizaje que es como quitarle una capa. O sea, yo ya les venía compartiendo todo este tema de responsabilidad desde hace muchísimos años. Más ahorita estoy como profundizando en este aprendizaje de reconocer que todo lo que sucede en mi vida es por mi energía, ¿sabes? Y es como, ¿qué energía estoy siendo para tener para estar vibrando en esta realidad? Entonces es algo que me ha empoderado muchísimo porque es como, a ver, si yo estoy siendo esta energía, entonces puedo cambiarla, más también implica otra vez muchísima responsabilidad de decir, quiero cambiar esto, ¿qué implica que yo cambie esto? ¿Qué implica que yo diga esto? ¿Qué implica que yo cambie mis palabras? ¿Qué implica que yo me presente ante el mundo de esta manera? ¿Sabes? O sea, ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿Quiero ser esa persona? ¿No? Es, por ejemplo, como les voy a poner el ejemplo superficial del running, ¿no? Es como, quiero ser esa persona que dice, no me puedo desvelar porque mañana me paro a correr. Todavía estoy pensándolo, ¿no? O sea, todavía estoy pensándolo y hay veces que sí lo digo y hay otras que digo, bueno, tal vez me puedo adaptar y no ser esta persona, ¿no? Que su vida todo gira alrededor del running, ¿no? O sea, no estoy viendo de qué manera lo exploro. Entonces, esto también tiene que ver, o sea, esto que te estoy diciendo de recordar que todo en tu vida sucede por ti y para ti, tiene que ver con una parte bien importante de, o sea, en ese momento que yo te digo esto, y te lo digo porque, digo, tal vez te pase, tal vez no, pero a mí me pasa mucho que cuando yo escucho esto de alguien más, o cuando yo lo leo, o incluso cuando yo lo escucho de mí, cuando yo escucho este episodio, digo como, madres, me falta esto, no estoy siendo responsable en esto, me falta practicar esto, yo no estoy haciendo eso. O sea, como que luego la mente salta a decir todo lo que no estás haciendo, ¿no? Y tiene que ver con todo sucede en tu vida por ti y para ti, más el que en este momento estés viviendo una realidad que quizá no te guste, no quiere decir que no tengas virtudes, no quiere decir que no tengas luz, no quiere decir que no estés, que no haya ciertas herramientas, ciertas actitudes y ciertos elementos desarrollados en ti. Y tampoco quiere decir que todo en tu vida es sombra, ¿no? Con esto te quiero decir, el punto de esto es que parte de tu propósito, del propósito de tu alma, es aprender a integrar. Ahí viene Catalina. Se los digo porque llega gritando y el otro día alguien me dijo, Ale, pensé que se había metido un gato a mi casa porque escuchaba un gato por ahí, no sabía quién era. Es Catalina. Entonces, parte de el propósito de tu alma es integrar tu luz y lo que tú consideras sombra, ¿va? Porque, a ver, así como toda luz tiene una polaridad, o sea, toda virtud que tú consideras que es luz, tiene su polaridad con sombra, toda sombra que tú consideras pues muy sombra tiene su polaridad en luz, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que puedes decir, y por ejemplo, lo que te voy a poner igual un ejemplo mío, ¿no? Que es como, yo dejo todo al último minuto. Eso a mí se me hace algo, o mucho tiempo pensé que era un defecto. Era como, puta, es que me encantaría poder hacerlo antes, ¿no? ¿Cuál es? O sea, y para mí eso era un defecto y era como, no, es que por eso no avanzo y por eso mi negocio no prospera y por eso no sé qué y por eso bla. Ok, ese defecto que es todo lo dejo al final, ¿cuál es su contraparte de luz? No es como, ay, hacerlo a tiempo, no. Su contraparte de luz o la luz que tiene esta actitud en mí es que cuando lo tengo que hacer, como ya voy contra reloj, me enfoco y lo hago, me siento y lo hago. ¿Ok? Y no me estoy distrayendo y no estoy parando y no estoy pensando y no nada, ¿sabes? O sea, por ejemplo, este episodio de podcast, yo tenía pensado grabarlo ayer miércoles. Y ayer miércoles, pues no me dio la vida, yo ya tenía el guión, ya tenía todo y lo estoy grabando en jueves. Cosa que para mí es como, ay, yo no quería grabarlo en jueves, yo quería grabarlo en miércoles. ¿Cuál es la parte positiva de todo esto o cuál es la luz en esta actitud de estoy dejando todo al último, que me estoy sentando y lo estoy haciendo pues muy juiciosamente, ¿no? Sin distracciones a la hora en la que yo dije que lo iba a hacer. Entonces, con esto con este ejemplo,
te invito a que veas todos esos defectos, entre comillas, que percibes en ti y que puedas verles la parte de luz, ¿no? Y esto lo trabajamos mucho en mi programa Consentidos del Universo, este programa de 10 días para ponernos en línea con manifestar y con sabernos merecedores, o sea, con toda esta parte, más de sabernos merecedores, sabernos amados, saber que somos consentidos del universo. Y yo les decía, a ver, es que no todos tus defectos son malos, ¿sabes? Es como, a ver, ¿qué cosa buena o todas tus creencias limitantes no son malas? A ver, ¿qué cosa buena han traído también en tu vida? ¿A qué te han ayudado? ¿Qué te han ayudado más bien, qué virtud te han ayudado a desarrollar? Entonces, eso también es parte del propósito de tu alma. Recordar que si bien vivimos en un mundo dual, no todo es luz, no todo es sombra y que la integración de ambas da como resultado la perfección, ¿no? El resultado de ambas, la combinación de ambas, da como resultado el ser único que eres, el ser perfecto. Y no lo digo desde el ser perfecto, desde la soberbia, sino de que no te hace falta nada para ser amado, no te hace falta absolutamente nada para ser suficiente, no te falta nada para ser abundante, para ser luz, para ser un ser divino. Entonces, eso también es parte del propósito de tu alma, ¿vale? Entonces, cuando tú, o sea, pegando todos los elementos que te estoy diciendo, cuando tú reconoces tus virtudes, aquí te estoy dejando tarea de actividades. Reconocer tus virtudes. Literalmente quiero que te sientes a hacer una lista de tus virtudes. Quiero que te sientes a escribir también, o sea, que todos los días escribas qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, por qué lo quieres, qué enciende tu corazón, por qué enciende tu corazón, qué te pone triste, por qué te pone triste, qué no te gusta, por qué no te gusta, qué te tiene tan incómoda de tu vida o incómodo de tu vida, por qué. Quiero que hagas toda esa indagación y que lo dejes en papel y que de todo lo que vayas poniendo te vayas cuestionando. ¿Para qué? Para conocerte. Cuando tú reconoces tus virtudes, ¿ok? Cuando empiezas a conocerte, cuando empiezas a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto por esto, ¿no? Cuando descubres qué te genera gozo, y te voy a dejar de tarea que tomes una clase, veas un tutorial, hagas una actividad que digas, me está llamando la atención y yo, por ejemplo, yo otra vez el running, ¿no? Es como que yo decía, es que a mí no me gusta correr, pero yo pensaba y decía, se ve rico, quiero correr, ¿no? Es como, ok, sí, estoy sintiendo eso, es como voy y lo hago, que lo explores, que lo experimentes, ¿no? Que explores qué te genera gozo, que recuerdes que la vida no solo es trabajar, no solo es pagar cuentas, no solo es irte a dormir y comer saludable y ya, ¿no? Que la vida también incluye gozo. Entonces, cuando descubres lo que te genera gozo, lo que te da felicidad, lo que te hace sentir en absoluta plenitud, cuando descubres aquellas cosas que podrías hacer sin que te pagaran, aunque todo fuera mal, aunque todo fuera en tu contra y que digas, híjole, es que esto lo podría hacer sin importar qué, entonces estás realizando y materializando el propósito de tu alma. ¿Por qué? Porque te estás dejando brillar, porque te estás dando espacio a que tu propia luz se filtre en tu propia vida. Cuando tú la ves, estás permitiendo que esa luz exista y esa luz se expanda, le estás dejando ser. Y entonces, cuando tú estás haciendo algo que te genera gozo, en ese momento estás materializando el propósito de tu alma, que es juntar todo esto, ¿no? O sea, juntar todo lo que te estoy diciendo, recordar que eres amor, recordar que vienes del amor, recordar que eres un ser divino y que por lo tanto tiene la capacidad de crear. O sea, cuando yo me siento a dibujar, cuando yo me siento a grabar este episodio de podcast, que tanto lo disfruto, cuando me siento a escribir el newsletter, es materializar el propósito de mi alma. ¿Por qué? Porque es exponer o dejar ser a mis dones, ¿no? Mi don de dibujar, mi don de palabra, mi don de comunicación, mi don de canalizar mi intuición, mi don de traducir todo esto para ustedes. Lo que les decía, mi don de dibujar es tomar la responsabilidad de decir, apuesto por lo que me da gozo, estoy haciendo algo que me da gozo, estoy dándome espacio de disfrutar y estoy creando, estoy recordando
que como soy un ser divino, tengo la capacidad de crear, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces todo esto, reconoces poco a poco, se va filtrando, tu alma va recordando que tiene un lugar en el mundo y que este lugar que ocupas es valioso y que este lugar es importante, que tu vida suma, que tu vida importa, que se te olvida o más bien dejas de pensar que eres genérica o genérico, ¿no? O sea, dejas de pensar que tu lugar es completamente reemplazable por el de cualquier otro. No. Empiezas a darte cuenta que verdaderamente eres único en el mundo. Y ahí sí, la luz que traes para compartir, cuando tú te das cuenta que eres único en el mundo, cuando tú te das cuenta de tus dones, cuando reconoces estos dones y dices, puta, soy buenísima o buenísimo haciendo pizza, o haciendo ramos de flores, o decorando mesas para bodas y banquetes, o lo que sea, en ese momento, tu luz ilumina el mundo, tu luz se expande, se explota y llega a todos los rincones de la tierra. Y esto puede sonar súper cursi, mas créeme que no es así. Créeme que no lo digo como cursilería, lo digo como una realidad y te invito a que lo experimentes, te invito a que hagas lo que ya te dije hace unos minutos, que conócete, haz algo que te dé gozo y hazlo desde esta perspectiva y observa que cambia. Entonces, un mito, ya para terminar, uno de los mitos que se tiene sobre el propósito del alma es que tiene que ser fácil, que uno encuentra su propósito del alma y entonces todo se da con facilidad, que todo es maravilloso, que todo fluye de una manera espectacular. Y la realidad es que no hay nada más alejado que la realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el camino de conocerte, cuando estás en el camino de reconocer tus virtudes, cuando estás en el camino de buscar tu propia plenitud, se pone difícil. ¿Por qué? Porque eso es iniciar un camino de sanación y entonces empiezas a sanar tus heridas del alma y entonces empiezas a sanar la relación con tus papás y entonces empiezas a sanar la relación contigo misma, contigo mismo y entonces empiezas a trabajar y a ver cosas bien incómodas y entonces esto es difícil, ¿no? Cuando ese propósito dices, puta, y lo voy a poner en el ejemplo tanto del running como del dibujo, me dan demasiado gozo ambas actividades, ¿no? Pero en el momento en el que estoy, por ejemplo, corriendo, a veces la paso muy mal. Por ejemplo, o sea, si voy al parque, ya sé que va a haber un momento que lo va a pasar muy mal. El dibujo no es nada fácil. Y más el tipo de dibujo que elegí, que es dibujo hiperrealista, ¿no? O sea, que todo el mundo me dice, ay, es que seguro te relaja muchísimo, ¿no? Y yo como, no, para nada, me estresa muchísimo. Entonces, no tiene que ser fácil. El propósito de tu alma no tiene que ser fácil. Puedes disfrutarlo, sí, mas no tiene que ser fácil. Y recuerda lo que te dije, es algo que harías, así todo salga mal, ¿sabes? O sea, es así, no que todo salga mal, pero así tengas momentos bien retadores. Y yo lo pongo en el ejemplo también de mi negocio. Mi vida iluminada ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, de verdad que al inicio de este episodio yo les decía que me he planteado muchas veces esta parte de decir, ¿cuál es mi propósito? O sea, de verdad quiero sanar, o sea, quiero seguir en el camino de la sanación, quiero seguir compartiendo sanación. ¿Y por qué? Porque hay momentos en donde es muy retador lo que yo hago, ¿no? O sea, para mí me parece muy retador y ha habido muchos momentos que he querido tirar la toalla y que he dicho, ya, voy a hacer pan, que es otro de mis sueños, ¿no? Quiero poner una panadería, voy a hacer pan, voy a hacer eso. Ya no quiero, o sea, ya, tal vez esto no es para mí. Y se los comparto porque justamente para decirles que el propósito de tu alma no tiene que ser fácil. ¿Y cómo me doy cuenta? Y era lo que les iba a decir. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el camino del propósito de mi alma? Porque cuando me he sentado en mis sesiones de escritura y que lo hice hace como un mes y que dije, de verdad quiero seguir compartiendo sanación. Y la respuesta fue sí. O sea, sin duda, absolutamente es algo que podría hacer sin que me pagaran, ¿no? O sea, es algo que podría hacer sin recibir un peso. O sea, y es algo que he hecho durante muchos años, aún cuando financieramente las cosas no van bien, cuando emocionalmente yo no me siento bien, cuando físicamente estoy muy cansada, y es algo que siempre que termino de hacerlo, siento una satisfacción y una plenitud
bárbaras. Entonces, no tiene que ser fácil. Simplemente es algo que cuando terminas de hacerlo dices, sin duda lo volvería a hacer. O sea, sin duda, qué feliz soy cuando hago eso. Entonces, el propósito de tu alma, este episodio lo quiero cerrar con una invitación muy especial para ti y te invito a conocerte. O sea, de verdad te vas a llevar una sorpresa espectacular. Te invito a que pases el tiempo contigo, que te lleves al cine, que te lleves a una obra de teatro, que te lleves a un paseo al parque, a hacer algo cultural, a hacer algo que te divierta a ti, que no vayas con nadie, que vayas tú sola, tú solo, y que descubras el regalo de tu compañía, que descubras que te la pasas espectacular contigo. Te invito a que te des cuenta que eres una persona que su presencia es un regalo, que de verdad estar contigo es delicioso. O sea, cuando llegas a este punto en el que dices, güey, soy una persona increíble, así, o sea, neta, qué rico estar conmigo, creo que avanzas en un peldaño en tu sanación, avanzas en un peldaño en el propósito de tu alma, avanzas muchos peldaños en el amor propio, ¿no? Como decir, güey, neta, qué rico estar conmigo. Entonces, deseo que este camino de autoconocimiento te lleve a esa conclusión de decir, qué rico estar conmigo, qué rico ser yo, qué rico lo que comparto, qué espectáculo el legado que estoy dejando en el mundo, ¿no? Y el legado, como te digo, puede ser como yo este podcast, que yo he llegado a pensar, y creo que se los he compartido, que he llegado a pensar en si yo me muero, me voy muy satisfecha y muy tranquila con todo. Obviamente quiero hacer más, obviamente quiero dejar más, obviamente quiero vivir mucho más. Más, si yo me muriera, me voy muy tranquila con todo lo que ya he dejado en el mundo, que es este podcast, que son mis cursos, que son las publicaciones que he hecho en Instagram, que es mi newsletter, que es toda la sanación que he compartido con las personas que me han dado su confianza. Entonces, creo que también eso tiene que ver con el propósito de tu alma, ¿no? Que si el día de mañana, si tú no estás, que digas, puta, la neta, hice a mucha gente feliz o compartí la delicia de mi presencia con muchas personas, ¿sabes? O sea, todas las personas que me conocieron se llevaron una palabra de aliento, se llevaron una sonrisa, se llevaron una carcajada, comieron un pan delicioso, se llevaron unas flores muy lindas, lo que sea. Lo único es que quiero recordarte que tu vida no es genérica y que si te llevas toda tu vida en recordar o en descubrir por qué no es genérica, estás en el camino de tu alma. Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio que siento que duró 1000 horas. ¡Ay, llevamos 1 hora 12 minutos! ¡Wow! No puedo creer lo mucho que hablo. Entonces, bueno, para cerrar este episodio les voy a dar los anuncios parroquiales de qué se viene en mi vida iluminada. Primero que nada se vienen un par de workshops que voy a guiar para cerrar el año, que es el workshop de sanación de linaje con papá. 2 clases para sanar a papá. Que, o sea, pues, obviamente, como ya te dije, en este camino de sanación es como, ay, ya hice mi workshop y lo mega sané y lo mega trabajé. No, o sea, es mucho más amplio que eso. Y el workshop de pareja del alma, que vamos a explorar por ahí, pues qué elementos requieres tener, qué actitudes requieres tener para vivir esta experiencia de tener una pareja del alma. Eso por un lado, y por otro lado, a final de mes se viene la preventa de este proceso de sanación nuevo, que no les voy a decir el nombre todavía, que empieza, que voy a estar guiando el próximo año. Van a ser 6 meses de sanación, 6 meses de un proceso espectacular para conectar con tu propósito del alma. Y pues en diciembre va a tener un grandioso precio. Y ¿qué otra cosa? Sí, el ebook. Si no has descargado el ebook de El Decálogo Iluminado, el Decálogo para una vida iluminada, pues te invito a que lo descargues. Entras a mi página web www.mividailuminada.com y ahí en el menú de opciones vas a encontrar el Decálogo para una vida iluminada. Es completamente gratis y son actividades que te pueden ayudar muchísimo a empezar a caminar en este propósito de tu alma, que te pueden ayudar muchísimo a liberar todo aquello que no te está permitiendo mirarte. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. YouTube, perdón, porque creo que me están viendo ya en las tinieblas.
ya no me veo, les pido una disculpa, y pues nada, muchísimas gracias, chao, chao. Amigas, amigos, amigues, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final de este capítulo. Si te gustó, si lo disfrutaste, si pensaste en alguien mientras lo escuchabas, no dudes en compartirlo. Te recuerdo que puedes seguirme también en todas mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, Facebook, YouTube como Mi Vida Iluminada. Muchísimas gracias por ser parte de esta revolución del amor y nos escuchamos hasta la próxima.